Hoy vamos a hablar del primer magnate de los Estados Unidos, de un hombre que cambió prácticamente toda una era, que transformó $100 en un imperio colosal. Un hombre que se caracterizó mucho por los modales que tenía, cómo actuaba, un hombre que nunca olvidó sus orígenes, un hombre que siempre fue duro, un hombre de carácter, que le gustaba mucho la pelea, que le gustaba tomar con los compañeros de trabajo, con sus trabajadores, que iba a bares comunes de cualquier trabajador, un hombre que, a pesar de tener miles y miles de millones, o cientos de millones, en esa época todavía no habían llegado la cantidad de 1.000 millones, en una fortuna privada, él se caracterizó por eso, por no olvidar sus orígenes, y un hombre que trabajaba duro, que vivió mucho más del promedio, que en esa época el promedio era de 40, 50 años, él vivió hasta los 83 años. Su nombre es Cornelius Vanderbilt, un hombre que nació en la ciudad de Nueva York, con descendencia holandesa, con descendencia inglesa. Nació en una familia trabajadora, pobre, en una época, en 1794, ya Estados Unidos se había independizado de Reino Unido y estaba empezando esa nueva tarea. Estados Unidos estaba empezando ese camino de como nación. Era un camino duro, no Estados Unidos pasó por muchas cosas, pero ese no es el tema, sino que en esa época era duro vivir. En esa época no había muchas comodidades que la hay, era una época turbulencia. Nueva York era de varios sectores, varios orígenes, por naciones, donde estaban los irlandeses, los escoceses, los alemanes, de todo revuelto. Entonces era duro, era peligroso, no había mucha ley. Ahí sobrevivía, en una época que sobrevivía el más acto, el más fuerte. Cornelius crece, va a la escuela y a los 11 años él mismo le dice a su mamá que él no quiere seguir estudiando, que él quiere trabajar, y empieza a trabajar desde los 11 años en el puerto de Nueva York. Él es muy chico, ¿no? Unos 11 años, pero a esa edad ya a esa edad tenías que madurar, decir porque sí. La necesidad de las cosas, del ambiente, no era como es ahorita actualmente. Entonces él empezó a trabajar en los muelles, fue creciendo, fue haciendo amistades. A lo llega entre la edad de 15 y 16 años, ya tenía algo reunido, no era mucho. Dicen los biógrafos, no era mucho dinero. Él le pide un préstamo a su mamá de $100. Y la mamá se lo presta, pero con la condición que se lo pague con intereses y todo. A los 16 años, siendo su hijo. Y él se lo presta, tome con él y le presta los $100. Cornelio, con lo que tenía, compra un viejo barco. Lo va arreglando y él empieza. Recuerden que en esa época no habían los grandes puentes que hay actualmente. En esa época, para transportar a las personas entre Manhattan, Nueva York y los otros alrededores, tocaba con barcos. Los barcos eran a vela. Y él empezó a trabajar ahí con sus barcos. Cada vez destacar que él tiró los precios muy bajos, como estaba empezando, los barcos era de él empezó con precios muy bajos, eso le trajo muchos problemas con la competencia, tocó pelear muy duro, un hombre de carácter, era un competidor, era un ganador, así que él trabajaba todos los días desde muy temprano, antes que saliera el sol, e incluso de noche también trabajaba, todos los días trabajando. Y ahí empezó en su mundo, poco a poco fue adquiriendo otro barco, y ahí creció. En 1840 ya él tenía una flota de más de 100 barcos. Una época que dura, como ya le he dicho, una época que era muy difícil. Él salió prácticamente de la nada con pequeños préstamos que le hizo su madre y dio con los esfuerzos. También cabe destacar algo que él vio más allá. Cuando empezaron a salir los barcos de vapor, que tienen esos barcos con esos que no han visto, con esos grandes tuberías, con esos grandes motores, la gente no los quería. No estaban paralizados, le decían esas máquinas no sirven, esas máquinas se van a dañar. Cornelius ve una oportunidad. Cuando estaban empezando a salir, no eran algo costosos, pero sí se podían comprar. Cornelius ve ahí y empieza a adquirir barcos de vapor. Se da cuenta que son 3 veces más rápidos, más eficientes que los barcos a vela.
Entonces, más rápido crece su imperio. Cuando ve la competencia que Comodoro, y aquí se les conoce como el nombre Comodoro, empieza a comprar esos barcos a vapor, la competencia empieza también a adquirirlo, empiezan a imitar sus pasos. Y en esa época creciente, que estamos hablando de entre los 1830, 1820, por ahí los 40, empieza en California el boom. Ya Estados Unidos anexa a México, que eso es otra historia. Los pobres mexicanos le quitan el 55% a los mexicanos, que le trae California, Texas, todo eso alrededor de ahí, que actualmente es Estados Unidos. Eso le pertenece anteriormente a México. Y empieza el boom de la fiebre de oro. O sea, que en esa época no habían los trenes para recorrer todo ese país inmensamente, tocaba a caballo y era muy peligroso. Y entonces más fácil y más cómodo y más seguro y más rápido eran los barcos de vapor. ¿Y quién tenía esos barcos? Nuestro amigo Comodoro. Hacía su vuelta, claro, eran como 2 a 3 meses de llegar a Nueva York, a Ciudad de México, a California, perdón. Y en caballo y en carreta era 8 meses, 1 año, año y medio, depende. Eso era más, entonces era más fácil, más cómodo, más económico. Era en barco. Ahí su flota fue el crecimiento, porque transporte de mercancía, transporte de alimentos, transporte de personas, todo se hacía en los barcos de vapor y todo se hacía con los barcos de Cornelio. Va creciendo, va, crea un imperio majestuoso. En los años, ya han pasado ciertos años, ya él cualquiera ya tenía más de 60 años, piensa que él se va a retirar y resulta que no. Él ve una oportunidad, ve una visión. Antes que empezara la guerra de secesión de Estados Unidos en 1860, vamos a ponerle en 1858, 1857, empieza la era de los ferrocarriles y él ve ahí una oportunidad. Cabe destacar, muchos dirán que es una locura. Él empieza a vender su flota de barcos, empieza a vender todas sus propiedades del imperio marítimo y empieza a invertir en los ferrocarriles, haciendo vías, haciendo puentes, haciendo eso, y le fue muy bien. Resultó que él vio la oportunidad, que los ferrocarriles eran más rápidos, más económicos, más seguros, y empezaron a conectarse para los estados. Un ejemplo de moverse de California, como desde California a Nueva York, lo podía hacer un viaje entre 4 o 5 días. Anteriormente en barco era en 3 a 4 meses, incluso 5. A carreta, a caballo, puede durar casi 1 año, 8 meses. Entonces se empezaron a unir esos lugares lejanos, se empezaron a acercar. Ahí es donde realmente, ya cuando termina la guerra de independencia en 1865, empieza un crecimiento económico creciente en los Estados Unidos. Desde las ruinas, todo, a pesar de eso, empiezan a unirse y empiezan los ferrocarriles a hacer una gran colación en el comercio. Entonces, ya finalizando la guerra, y todo eso, la gente tenía que transportarse, y todo eso de transportar al ejército lo hicieron a través, la gran mayoría, en los ferrocarriles que estaba construyendo nuestro amigo Comodoro. Entonces, ya al terminar la guerra, pasaron unos meses. Se calcula que su fortuna personal para la época era de 65 millones de dólares, que actualmente sería 75 mil millones de dólares. Estamos hablando de esa época. Ya él tenía, en el 65, ya tenía casi 70 años, o sea, ya un hombre mayor. Y él sigue. Incluso el proyecto de la estación Gran Central, que actualmente todavía está en Nueva York, él la hizo él. Eso era algo privado, era de él. Que era hacer vías subterráneas en Nueva York. Estamos hablando hace más de 100 años. A él se le ocurrió esa idea, hacer ese gran edificio y hacer subterráneo las vías. Es algo que, novedoso, algo que pocos países lo hicieron por primera vez así. Entonces él se le ocurrió esa idea y la ejecutó y lo hizo, y ahí incrementó más su imperio. Lástima que sus herederos, su hijo se lo hizo bien, creció su imperio, pero ya sus nietos y bisnietos derrocharon toda la fortuna. Pero ese no es el punto. Nos estamos hablando con un hombre que creció en una época de los principios de 1800
y ya cuando muere en 1877 murió como el hombre más rico de los Estados Unidos. En esa época no estaba todavía, Rockefeller estaba emergiendo, Carnegie estaba reemergiendo, los Morgan eran bancarios, pero no le llegaban a los Vanderbilt. Vanderbilt nunca con la burguesía, por decirlo de esta manera, de Nueva York, neoyorquina, nunca acoplaron, porque como dije pensando el video, él se caracterizaba y a los bares con los trabajadores, no perder frecuente con comunicación, de dónde creció, de dónde se permanecía, incluso teniendo una buena casa en Nueva York, él se codiaba con gente normal, gente común, nunca perdió su interés. Él era poco mal hablado, le gustaba tomarse sus tragos, no era refinado como la aristocracia de la época, no le gustaba mucho juntarse con esa gente, y no era muy bien aceptado, cosa que a él no le interesó realmente, nunca le llamó la atención eso. Él mismo se formó, él creía sus convicciones, competidor nato, y es algo de admirar de él que en esa época cómo pudo amasar tanto dinero. Ya cuando gente que llega a los 60 años ve que ya prácticamente tú con plata te vas a poner a querer invertir en otra cosa nueva, algo novedoso para la época, que eran los ferrocarriles, él no le importó. Él vio con esa visión, y él dijo que si no importaba la edad, lo importante es siempre tener la energía de seguir trabajando. Entonces él vivió mucho más vivió muchos años, murió en el 83, para la época era muchísimo, y no le importó la edad ni las críticas. Él siguió e invirtió, que le dijeron que era una locura, no importa. También cabe destacar que en la guerra de secesión él perdió a su hijo mayor, que había nacido con sus cualidades, que había parecido que era su hijo predilecto. Le pegó mucho, pero él, sin embargo, se levantó y siguió mucho. A esa edad se fracaría, cometería muchos errores, dejarían todo a perder. No, él siguió trabajando, siguió peleando por lo suyo, no se dejó por las adversidades, por las críticas. Él siguió adelante. La gente decía que él tenía que retirarse, no, él seguía trabajando, él perseveró, y mire lo que logró. La fama que hizo, que ya han pasado más de 100 años, todavía lo recordamos por las hazañas que hizo, por lo que logró. Entonces nosotros actualmente, que como lo he comentado en varios videos, tenemos muchas cosas, muchas comodidades, mucha información, tenemos muchos pero, tenemos muchos percances, nos limitamos, y en esa época que todo era más difícil, todo más duro, personas como él lograron grandes cosas. Nosotros debemos aprender de personas así que salieron de la nada y lograron mucho. Nosotros sí podemos hacer nuestras cosas si nos proponemos hacer y trabajamos duro en ello. Si nos ponemos un plan, una idea, lo podemos lograr. Aprendamos de estos magnates que empezaron de la nada, de cero prácticamente, solo tenían una idea, y a medida que fueron avanzando fueron mejorando esa idea. Entonces, saben, mi nombre es Pedro Duvalel Barrios. Desde un canal ya vamos para el 4º mes, poco a poco va creciendo, voy compartiendo mi conocimiento. Yo me acuerdo cuando hace años que yo he escuchado sobre nuestro amigo Comodoro, y me gusta investigar su historia, ver su video. Creo que ahí salió una película sobre él, no se hizo muy famosa, pero es muy buena. Y cabe destacar que es bueno señalar y mostrarles estos temas a ustedes para que vean de cómo personas comunes como tú y yo lograron grandes cosas en épocas muy difíciles, y que sí se puede lograr. Entonces, bueno, deja un comentario sobre qué piensas, qué crees tú, qué tal fue la vida del Comodoro, si fue majestuosa o fue normal. Muchas gracias.